Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, un nuevo capítulo de Vivencias. El día de hoy tenemos un programa lleno de contenido de televisión, cine y teatro, porque el día de hoy vamos a hablar de la representación del SIDA y el VIH en cine, teatro y televisión. ¡Acompáñenos! Bueno, pues como les decía, tenemos un programa muy visual, muy visual. Vamos a tener el día de hoy como invitada a Ro Banda. Bienvenido, Ro. ¿Cómo están? Gracias ¿Cómo es? por la invitación. No, gracias a ti por atender la invitación. Muchísimas gracias, amigo. De verdad, agradezco muchísimo que estés con nosotros otra vez acá. No, pues Muchas gracias. yo feliz de estar acá otra vez. Muchísimas gracias, Ro. Voy a leer tu presentación. Ro Banda es escritor, director creativo y comunicador social. Cuenta con 18 años de trayectoria, de los cuales ha dedicado 10 a la escena teatral mexicana como dramaturgo, productor y director escénico. Ha colaborado en 30 producciones dentro de sus distintas instancias creativas y ha desarrollado también una labor como asesor de producción, jefe de comunicación y difusión. Ha ejercido una labor como crítico y reseñista para diferentes medios y programas institucionales y desde el 2004 ha colaborado como comunicador social y director creativo con diferentes agencias de comunicación, publicidad y marketing, así como con organizaciones civiles e instituciones gubernamentales en sus áreas de comunicación interna, así como para sus campañas. Actualmente escribe para la revista Time Out México en temas de visibilización LGBT y personas que viven con VIH. Ay, muy bien, queridísimo Ro, un placer tenerte por acá. No, pues ya, un placer estar acá. Feliz. Muchas gracias, Ro. Tenemos muchas ganas de hacer un programa al respecto de cómo es esta representación del VIH y el SIDA. Y la verdad es que les debo decir que Ro me mandó un audio muy extenso al respecto del contenido, ¿no? De esta representación. Y algo que me llamó mucho la atención y estoy totalmente de acuerdo con él, y creo que por ahí vamos a empezar, es que hay representación en teatro, en cine y en televisión del SIDA, pero no tanto del VIH. Entonces, creo que por ahí tendríamos que empezar, pero ¿cómo es desde el principio esta representación? ¿Cómo se empieza a gestar esta representación? ¿Desde dónde? Y por supuesto, ¿qué es lo que se está representando, Ro? Yo creo que la gran representación de pronto empieza a ser como y creo que es como donde estamos instalados hasta la fecha, ¿no? Como por el drama, y es lo que siempre ahorita como que lo estamos cuestionando más, ¿no? Como que de pronto el SIDA empieza como muy puntualmente desde el drama. De hecho, la primera película que se hace al respecto es un drama televisivo o es un drama para televisión que se llama The Early Frost y que aparte en español tiene un tema así como SIDA, el diagnóstico que nadie esperaba, ¿no? Y es un drama sobre una madre que se entera que su hijo de más de 40 años se ve afectado por esta plaga que no saben en un principio como qué es, y que pues obviamente van acompañándolo hasta su muerte. Ese es lo primero que vemos acerca del SIDA y particularmente en la tele. Ahora, algo que me llamaba mucho la atención también ahorita revisando como contenidos, era que la mayoría de los contenidos que se empezaron a hacer eran películas para televisión, ¿no? Porque era como mucho más, digamos que permitido, pero pues también tenía la cuota del drama enganchada, ¿no? Y ya de ahí lo que vemos después, ya en cine, lo que podemos ver en cine, lo primero que podemos ver en cine es en el 93, si no es cierto, en el 89, así el 89, 90, esta película que te digo es del 85. Okay. Luego de ahí nos vamos al 89, que es una cosa muy padre que se llama Long Time Companion, y Claro. y recorre la vida de unos amigos, ¿no? Que justamente vamos viendo ellos cómo van siendo diagnosticados y cómo van llevando su diagnóstico, no solo con sus compañeros de vida, ¿no? O con sus parejas,
sino también lo va politizando, ¿no? O sea, algo muy interesante de Compañeros Inseparables, como se llama acá, es que lo va politizando y va haciendo como pequeñas pronunciaciones hacia lo que realmente está pasando y hacia esta como indiferencia que se está que es como totalmente notable, pero que a finales de los 80 y a principios de los 90 pues empieza a tener voces, ¿no? A partir de que justamente a la gente, a los hombres blancos y a la gente famosa se les empiezan a morir sus personas, pues creo que ahí empieza a ver como realmente como una voz, y esta es una como principal. Y algo que me parece muy padre es que acoge el título de Long Time Companion a partir de una nota que hace alguna persona desagradable en el New York Times, hablando de las parejas de quienes mueren como compañeros de vida de largo tiempo, ¿no? Como de una manera como un eufemismo, por así decirlo. O sea, a partir de ahí acoge como el nombre, y es de las más emblemáticas, no solo porque es de las más entrañables, sino también porque es la que se empieza a poner, digamos, como un poquito política, y porque aparte nos muestra desde el 81 hacia hasta finales de los 80, ¿no? O sea, sí nos lleva como un caminito, y creo que es la primera que realmente como que acoge como la esencia, digamos así, ¿no? Claro, de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? En esos años. Sí, sí, es la primera que hace como que antaloga, digamos, ¿no? Como la experiencia del SIDA, particularmente del SIDA, porque también hay que aclarar que creo que en ese entonces, pues no podíamos hablar de VIH como lo podemos hacer ahora, ¿no? O sea, con todos los sustentos y con todos y de alguna manera como separando ya como las experiencias de vida. Entonces era muy claro que lo que importaba era hablar de SIDA. Pero eso, ¿no? O sea, se va como dividiendo un poco en cómo se va haciendo. Y creo que lo siguiente que lo hace, para mí, es dos cosas que son documentales. Hablo un poco como más como de gran exposición, porque después que quiero como destacar dos como un poquito menos mainstream, pero dentro de lo mainstream, que creo que ayuda mucho a la visibilización del SIDA, por un lado es el documental de Madonna, el Truth or Dare, que es digamos que es un documental de su tour del Blonde Ambition, que se vuelve como un gran estandarte, no solo como para la comunidad de hombres gays, sino también para visibilizar lo que está sucediendo y la gente que está muriendo, ¿no? De SIDA. Y por ahí lo hace como muy en corto. Por ejemplo, lo que podemos ver en el documental es cuando le avisan a Madonna que su amigo Keith Haring, el ilustrador, muere a causas relacionadas con el SIDA, ¿no? Entonces, eso se vuelve como... Y por ahí también vemos alguna marcha del Act Up, donde están los bailarines, y que se vuelve como muy emblemático. Es muy cortito, pero es muy emblemático. Y el otro que sale casi al mismo tiempo es Paris is Burning. Y más allá de lo que nos muestra, pues con el Vogue y con los Ballroom, pues creo que también es justamente este pequeño instante donde podemos ver cómo ellos están luchando, ¿no? Literalmente contra esta epidemia que los está acabando y que está acabando con las personas más cercanas. Y aunque es muy pequeño, aunque es una cosa muy pequeña, yo creo que sí tiene como un gran impacto como hacia las grandes masas, ¿no? Sí, incluso todavía en la actualidad, ¿no? O sea, creo que ese documental de Paris is Burning ha sido como la fotografía completa de las poblaciones disidentes en ese momento y de las problemáticas, ¿no? Que tenían que estar atravesando la violencia, la pobreza, los asesinatos, la discriminación, pero también a pesar de todo esto y obviamente el VIH y el SIDA, y a pesar de todo esto, como generar estos espacios para su comunidad, ¿no? Es como, eso está chido. Y a partir de ahí ya existía, por ejemplo, que este es otro docu como muy padre, que se llama, lo leo porque sí no me acuerdo tanto, se llama Common Thread, y habla sobre una colcha enorme que se hace en Washington con los nombres de la gente que ha muerto desde principios de la epidemia hasta principios de los 90, que es casi 9, 10 años, ¿no? Por ahí, 9 años. Entonces,
este documental pues hace como este recorrido puntualizando totalmente hacia los muertos, hacia los caídos, digámoslo así, tratándolos un poco de hecho desde esa forma, y habla cómo se va haciendo como esta colcha conmemorativa, como gigante, con todos los nombres de la gente que ha muerto y cómo lo ha vivido como sus familias o sus parejas, ¿no? Las personas que han estado cerca de ellos. Y creo que también un poco lo que hace es como justo, ¿no? Como empezar, lo que me gusta es que de pronto esto se recarga mucho en la gente que muere, ¿no? Que de pronto, pues sí vemos las historias de vida o las tragedias, pero de pronto los que quedan alrededor de quienes mueren también se vuelven como los grandes testimonios para que la lucha siga, ¿no? Entonces, justamente por ahí, yo creo que todas estas son como por esos lados, y como que lo quiero contextualizar porque es como la gran llegada a Filadelfia, ¿no? O sea, es la gran llegada a Filadelfia. ¿No? ¿Mande? Que fue como una de las películas más criticadas. Es incluso una de las películas más criticadas. Sí, yo creo que al igual, por ejemplo, un poco lo que le pasa a Paris is Burning como con la comunidad trans y la comunidad negra y la comunidad de latinos, de pronto que también como que pues tiene sus cosas, ¿no? Como que aparentemente, al cual parecer llegó a hacer cosas como muy mal, o mal, pues, pero de pronto yo creo que es lo que le pasa de pronto a Filadelfia, ¿no? Que de pronto parece que se enfrasca como en un tono como muy embelesado, ¿no? Y como es como el gran drama acerca del SIDA. Aparte, yo creo que sería como la segunda gran película después de Long Time Companion, ¿no? O sea, yo creo que es la segunda gran, ya en formato, es la segunda. Pero aparte lo que hace Filadelfia es sí embelezarse, pero también creo que muestra una realidad que la gente no estaba como viendo en ese momento, ¿no? Que es como toda esta injusticia social que se vivía con las personas que vivían, ¿no? Ya con SIDA. Y yo creo que también tiene que ver, o sea, contextualmente es importante porque va cambiando la administración en Estados Unidos, ¿no? De Reagan a Bush. Y entonces creo que eso sí se vuelve como un golpe de pronto, ¿no? Un golpe muy fresa, un golpe muy hollywoodense, pero creo que dentro de todo lo que hizo mal, yo creo que también hay cosas que quedan ahí. Yo creo que lo que pasa también es que fue tan mediático el efecto Filadelfia, que a muchos de nosotros que éramos muy chiquitos cuando salió, yo creo que sí nos impactó y yo creo que sí nos dio una cara del SIDA y una cara del drama que era tener SIDA, que ya, o sea, si lo vamos pasando con el paso del tiempo, pues ya no es nada, ya no es actual, ¿sabes? Pero creo que en ese momento era lo que tenía que ser, ¿no? Era lo que necesitaban. Y también hay que entender que un poco como casi todas las películas que hemos mencionado, pues evidentemente evidenciaban la muerte, el drama que era el desconocimiento o el enfrentarte a algo desconocido, porque eso era lo que sucedía. O sea, por eso al principio decía, es que recorrer la historia hacia donde estamos ahora, pues es complejo. Yo creo que por eso de pronto ahora hay que hablar de que no hay una actualización de estos contenidos, ¿no? Que seguimos viendo las mismas historias. Exactamente. Sin embargo, Filadelfia es esta cosa que en su momento, pues era como el gran golpe, ¿no? Como el gran en tu cara, ahí está, esto es lo que sucede, esto es lo que le pasa a la gente, corren a la gente por tener SIDA, o sea, discriminan a la gente, hay injusticia social por tener SIDA. Sin embargo, ya si lo vemos hacia largo plazo, pues ya es un drama que a veces nos resulta un tanto vacilón de pronto, ¿no? Sí, claro. Todo lo contrario pasa, por ejemplo, con esta serie de Angels in America, ¿no? Sí. Siento que es como un contraste muy diferente. Es un contraste bien distinto porque justamente mientras ya estaba sucediendo Filadelfia, en el teatro ya había existido Ángeles en América, que yo creo que
en el teatro se ha de haber estrenado como en el 90, 91. Wow. Y lo que es como una gran explosión de temas, ¿no? O sea, por un lado agarra esta cosa de que había gente que decía que la gente que moría de SIDA eran como los grandes ángeles de Dios, ¿no? Que los llevaban como muy a tiempo porque eran los que iban a luchar contra la injusticia social, ¿no? Y entonces era es muy padre cómo agarran esta cosa que de pronto parece una mofa y de pronto parece como algo que sí puede creer alguien como muy embelesado en su religión, y lo lleva, ¿no? Lo lleva a lo político, lo lleva a lo social, y entonces empieza a denunciar, ¿no? Y al mismo tiempo es como esta fantasía muy homosexual, ¿no? De repente como muy, muy instaurada como en lo muy gay, y lo va como dialogando y lo va incluso como insertando en pequeños realismos mágicos que yo creo que no, era algo que no se había visto, yo creo que era algo que de pronto sí Tony Kushner decide como escupir, ¿no? De pronto como en esta gran travesía de 6 horas, ¿no? Entonces, yo creo, pero también hay que entender un poco, y es algo que contrasta un poco lo que tenemos como, yo creo que hasta Filadelfia en el cine, que se vuelve como esta gran, bueno, en las películas, pues, porque son películas, lo que hemos mencionado, de pronto son películas que las mismas se veían en el cine que otras se estrenaban en la tele. Pero en el teatro estaba sucediendo esa cosa, ¿no? Que de repente no tenía censura, ¿no? Que de repente no estaba como tan acotada, sino que correspondía totalmente a lo que nos permite el teatro, que a veces es ser un poco más habladores que lo que es cierto, porque es un medio como mucho más acotado, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en Ángeles en América ya sucedía, y alguien que lo hace, que después también fue un gran activista, bueno, y es un gran activista, fue Larry Kramer, ¿no? O sea, lo que Larry Kramer hace con El Corazón Normal, pues es contar su experiencia en la fundación del acto, Ya ¿no? sé, qué fuerte. Y es fuertísimo, y aún así, por ejemplo, artísticamente es una obra que sufre muchos recortes porque no querían que hablara, o sea, la versión que pudimos ver, por ejemplo, en México, ya estaba totalmente revisada y como mucho más instaurada, y no, sí tenemos que hablar sí, que el gobierno se estaba haciendo güey, ¿no? Que sí no querían atendernos, que sí, pero cuando en realidad la cosa estaba mucho peor. Sí, y cuando Larry estaba tratando de hablar de eso en teatro, le costaba mucho trabajo. Lo primero que intentó hacer con Un Corazón Normal fue una especie de monólogo. Y ya después lo fue llevando como a esta cosa teatral que conocemos y que está perpetrada en esta gran versión de Ryan Murphy para HBO. Pero eso, o sea, al principio trataron de callar mucho esa voz, y también Larry tenía fama de revoltoso. Sí, acabo de ver su documental en HBO. No, pues es una cosa muy fuerte, Larry, ¿no? Es una cosa muy incómoda. Es una persona sumamente conflictiva al respecto del tratamiento y el abordaje del VIH en ese momento, ¿no? Y justamente es bueno tenerlo porque mientras tenemos, por eso decía que Filadelfia de pronto en lo suyo había hecho algo bueno, que era instaurar a las grandes masas en lo que realmente sucedía, sí, de una manera muy fresa. Pero en el teatro y en otras instancias como mucho más disidentes, pues ya existía Tony Kushner y ya existía Larry Kramer, ¿no? Y ya existía Terrence McNally, que es un dramaturgo como pues muy de su escuela, muy de la vieja guardia, pero que también fue quien empezó a abrir el tema, ¿no? Y el tema no solo de la gente que moría a causas del SIDA, sino también de las familias, y de cómo había familias que desaparecían a sus familiares muertos, ¿no? Y que no querían que se supiera, y cómo lo recibían las familias. De hecho, su obra, como la que empieza a inaugurar como ese tema,
En español se llama algo así como labios juntos, dientes separados, y es la reunión de una familia, bueno, de varios miembros de la familia, hablando de alguien que murió de SIDA, ¿no? Pero desde este lado pues no, es algo que no queremos hablar, ¿no? Es algo que no queremos abrir. Y ya de ahí también Terrance hace como es una especie de long time companion, pero ya como a mitades de los 90. Por ahí, de hecho, hay una película de Hallmark que no es tan padre, pero que es muy justa, que se llama Amor, Coraje y Compasión, o Amor, Valor y Compasión, algo así se debe llamar. Y justamente habla de un grupo de hombres gays y cómo han sobrevivido o cómo se sienten al sobrevivir a la epidemia, ¿no? Unos hombres como de 40 hacia arriba, y también los va poniendo a dialogar, ¿no? Entonces es muy interesante también la visión de Terrance y cómo Terrance también se vuelve un gran activista por los derechos no solo de la gente, de las personas homosexuales, sino de las personas que viven con VIH, ¿no? Terrance justamente muere el año pasado a causas del COVID. Fue muy chistoso porque muere Larry Kramer y como a los meses muere Terrence McNally. Y yo creo que para mí son los dos grandes visibilizadores como desde trincheras muy aparte que logran como hacer que realmente esto empiece a sonar, ¿no? Y que suene desde lados, como dices, muy incómodos y muy disonantes. Y un poco igual para irnos como acercando más hacia acá, hay un documental del 2012, que ahorita les digo el nombre, que justamente evidencia como o retrata toda esa, ¿no? Se llama Cómo sobrevivir a la plaga. Ok. Y es del 2012, es un documental y justamente lo que hace es abrir todas las voces disidentes, ¿no? Abrir porque también eso era lo que pasaba, ¿no? Como que de repente, tanto social como mediáticamente y políticamente, pues no, esto de la incompetencia que tuvieron como varios, pues, los gobiernos y todo lo que empezaron a hacer las voces realmente, los activistas, ¿no? Realmente a empujar, a presionar, pues era algo que mucho tiempo entonces preferíamos contar las historias de la gente que se moría que había gente que estaba dejando morir a la gente. Claro. Y entonces este tema del VIH como que no entraba en esa película o en esa escena, ¿no? Es decir, no se trataba de narrar o de representar cómo era vivir con VIH, porque pues prácticamente era la muerte, ¿no? Entonces, ¿crees que con el paso del tiempo haya cambiado en la representación eso? No, no creo, porque seguimos tratando de, como es tan difuso, o sea, justamente lo que te decía hace rato, ¿no? Que platicaba con un compañero y decíamos que el VIH y el SIDA, en lugar de ser una visibilización en los medios, era la gran omisión, ¿no? Era la gran omisión en los medios. Entonces yo creo que de pronto estamos tratando, yo creo que por eso ahorita estamos trayendo cosas de vuelta, ¿no? O sea, como Paris is Burning, como ver qué hizo Filadelfia, pero también creo que es bueno como ya que contextualizamos, ya que de repente vamos teniendo como la historia un poquito como más clara, yo creo que es importante empezar a dar el otro paso, ¿no? Porque si no vamos a seguir lavando el pasado y ahí se nos va a ir, ahí se nos puede ir el tiempo. Yo creo que seguimos hablando de esto. Yo creo que de pronto es importante seguirlo hablando como con los puntos con los que se va poniendo. O sea, esto de decir, claro, había gente empujando, pero había gente retrayendo. Justamente hay una película como del 93 que se llama Y la banda sigue tocando, Sí. que es justamente el libro de un investigador que justamente se topa con todo este principio de la epidemia, pero en África, ¿no? Y su gran denuncia en el libro, pues es que no lo dejan trabajar, ¿no? Es que no lo dejan seguir, es que no lo dejan, ¿no? Incidir. Entonces, creo que también ese es de los grandes materiales que valen la pena como ver, como para darnos como una realidad en donde estamos. Yo creo que seguimos, lo mismo hace Ángeles en América, ¿no? O sea, de repente
es muy claro que, por ejemplo, esta visión de pronto con la religión que tiene, pues es que es algo con lo que nos topamos, ¿no? Hasta la fecha, como esta gente que dice, bueno, sí está pasando, pero no sucede tanto, ¿no? Y cuando ves así la bola de muertos y de gente internada. Exactamente. Que es algo que está como muy representado igual en estas series actuales que hablan del pasado, ¿no? Por ejemplo, Pose, It's a Sin, ¿no? It's a Sin a mí me parece que es una cosa muy bien lograda porque a mí me conecta mucho con Long Time Companion, por ejemplo, ¿no? En aquella época en donde se juntaban, ¿no? Las banditas, ¿no? Y se apoyaban unos a otros y las familias no aparecían hasta que ya había un problemón en medio, pero había como mucho prejuicio y todo, el tratamiento era como muy raro. Creo que algo que también pasa, por ejemplo, hablando de estas nuevas, de esta nueva ola de series y de contenidos, es que justo, no sé, por eso decía, es que hay que actualizarlo, hay que más bien contextualizar bien lo que pasó en el pasado, que es un poco lo que hace It's a Sin. A mí me parece que es como de las más completas, y me parece que justamente lo que entiende es como esta complicidad que se necesitaba en ese momento, ¿no? Que de repente había gente que salía y que hasta la fecha sigue saliendo de sus casas y se hacen estas como familias alternativas, ¿no? Exacto. Que, por ejemplo, en el documental de Madonna te retrata súper bien, ¿no? Esta parte en cómo la gente tiene que salir de sus casas, y algo que me parece muy elocuente hacia su tiempo con Madonna es que ella funge como esta madre de estos bailarines negros, latinos, caucásicos, inmigrantes, homosexuales, ¿no? Y cómo los acoge y hace una familia, ¿no? O sea, retrata un poco lo que después vamos a ver en Paris is Burning, que es esta cosa de hacer familias alternativas, y que justamente termina siendo como el gran poder de las sociedades organizadas, ¿no? Y es donde se empieza a organizar realmente como las pequeñas sociedades para realmente darle frente a la lucha contra el SIDA. Y creo que es lo que pasa justamente en It's a Sin. Y creo que es lo que también se ve. A mí algo que me encanta de It's a Sin es que creo que es como la mezcla perfecta entre Queer as Folk, entre pronto Pose, pero también entre 120 latidos por minuto, ¿no? Sí. Que creo que es como de las miradas más crudas. Esa película es... Sí, pero al mismo tiempo es como duro, ¿no? O sea, duro. Y también algo que me gusta tanto de 120 como de It's a Sin es que vemos la cara del SIDA desde otras latitudes, ¿no? Como que estamos muy hechos hacia verlas, hacia, por ejemplo, casi todo lo que hemos mencionado ahorita es americano o es gringo, pues, es de Estados Unidos. Pero creo que el poder ver cómo llega hacia otros lados, por ejemplo, el ver cómo llega a Londres, ¿no? En It's a Sin, o ver cómo se maneja en París, ¿no? En 120, creo que sí. eso eso lo que necesitamos es irlo como diversificando, porque justamente, por ejemplo, algo que también pasa en Pose es como también existe como esta compañía, que es algo que también se retrata en Rent, por ejemplo, que es algo que inicia en el teatro, como en un pequeño teatrito muy chiquito, y que ahora es como el gran referente, ¿no? Yo creo que ahora podemos entender mucho mejor Rent. Yo me acuerdo que las veces que la han montado aquí es muy incomprensible, pero, pero creo que ahora, por ejemplo, con todo este rescate se puede ir contextualizando mejor, y eso era lo que pasaba, ¿no? O sea, Jonathan Larson lo que hace, y que por ahí viene la nueva película que justamente habla de la vida de Jonathan Larson antes, escribiendo Rent, y su experiencia con el SIDA, que es Tic Tic Boom, que creo que va para Netflix, y que justamente lo que hace es como contar la otra parte, ¿no? Como empezar a complementar, pues ¿qué era eso? Eran las banditas, eran los amigos, era la gente que estaba como intentando como entender qué estaba pasando, como hacerte cómplice del otro. Por ahí me lo platicaba un amigo chileno, ¿no? Que lo vivió, o sea, me decía, es que era como entre un riesgo que empezabas a vivir con los demás y una cosa en la que la tenías que seguir viviendo porque no había otra opción, era No había cómo. Sí, era una gran resistencia, y que justamente de ahí se van decantando
pues expresiones literarias, expresiones plásticas, ¿no? El Vogue, o sea, un montón de cosas que se van desplegando a partir, y que eso es como lo que pasa con ese retrato, pero que justamente se va trayendo hacia acá y vuelvo, y no está pasando hacia lo de ahora. Creo que actualmente hay muy pocas representaciones actuales. Por ejemplo, por ahí me salta la que pasaba con el tío de Michael en Queer of Folk, que yo creo que era de las, que a pesar de que también era como un tanto trágica, eh, pero creo que lograba embonar muy bien, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho de este escritor, es del mismo de Itzafin, que logra como embonar muy bien el pasado y traerlo para acá. O sea, creo que algo que vuelve brillante a Itzafin es que podemos traer lo que les pasa a los personajes. No sé si te pasó a ti, pero yo decía, Sí, claro, es que todavía hay gente tomando remedios, ¿no? Es que, exacto, es que todavía hay gente que cree que esto no le va a pasar y de pronto cae y está alrededor de ti, exactamente. ¿no? Y creo que eso es muy bonito, el poderlo traer del pasado hacia acá es muy padre, pero creo que el empezar a hablar, por ahí, por ejemplo, creo que actualmente no hay tantas series, quizás historias de San Francisco, ¿no? Que tuvo su último, por ahí medio lo trata. En Looking, en la serie de HBO, hay un personaje con VIH en la segunda temporada. Ujú. Pero son Este, como pinceladas, ¿no? En realidad no hay como una serie que aborde el VIH, pues de una forma como pues indetectable, intransmisible y voy, vengo, hago mi vida y así, no, ¿no? yo creo que quien más lo ha hecho, y eso es muy reciente, es RuPaul Drag Race, ¿no? O sea, yo creo que a partir de que permitan que las concursantes puedan hablar, ¿no? De sus estados serológicos, como lo hizo hace unos días, bueno, ya lo había hecho Trinity en otra temporada, pero que lo hiciera como mucho más abierto y muy justamente como haciendo como esta mención a algo independiente. Yo creo que RuPaul es como lo que más nos ha ayudado como a retenerlo, pero no hay una gran... Y ojo, hemos mencionado un montón de contenidos de otros lados, pero Oye, ¿y latinoamericanos, México? y Ajá. México, pues no, o sea, porque en México, por ejemplo, pues claro que se hablaba de SIDA, pero el SIDA era el castigo para los malos malotes, ¿no? O sea, Yo me el, acuerdo mucho de esta novela de soñadoras, ¿no? Que cuando acaba, que creo que esa Mari López, la que, el personaje de Mari López, la que termina con, ni siquiera con VIH, dicen SIDA, o sea, ni siquiera tienes VIH, mana, es SIDA. aparte le da SIDA porque es mala, ¿no? Y porque se acostaba con Sí, gente. con un montón de hombres, claro. Entonces, ese era lo que le pasaba a la mayoría de los personajes por ahí. Por ahí también hay mil casos de la vida real, ¿no? Güey, qué Por horror. ahí hay una, La por única ejemplo, representación que tenemos en este país es soñador. Adoras, es casos de la vida real. Por ahí, por ejemplo, hace poco me di cuenta que una canción había un remix de La Movida, ¿no? De Verónica Castro, y al principio de la canción dice, ¿cuál es tu movida? Y ten cuidado con tu movida, porque si no tienes cuidado, pues te puede dar el SIDA, ¿no? Y Exactamente. también por ahí una canción de Gloria Trevi De dice, Gloria Trevi, de te puede dar el SIDA, claro. no, de que tengas cuidado y es algo peligroso. Por ahí me gustaría rescatar en Mirada de Mujer, ¿no? Que es como de las telenovelas, yo creo que más sofisticadas que tenemos, que es un remake de una novela colombiana creo, y se hace aquí, ¿no? Eh, obviamente, bueno, obviamente del espejo y de Bienvenido al Mundo del SIDA ya mejor ni hablamos, porque eso ya es muy probado. De Bienvenido Welcome, ¿no? Es esta Ajá, película. exacto, exacto. Pero por ahí, por ejemplo, bueno, en Cilantro y Perejil, por ahí hay una pareja justamente que habla sobre un ex que tuvo él y que murió de SIDA, y creo que es como un poquito más digno, ¿no? Por ahí. Pero justamente en Mirada de Mujer, el personaje de Margarita Gralia, que se volvió así como el gran personaje de la liberación femenina y sexual,
porque era una especie de Samantha Jones, pero en la televisión mexicana, ¿no? Entonces, aparte el personaje era increíble, lo querías, era padrísimo, y de repente sale con que tiene SIDA, ¿no? Y dices, ¿por? Y bueno, por ahí cuentan que la idea de que Paulina tuviera SIDA, pues tenía que ver con este fin pues era una mujer que se acostaba con todo el mundo, y en una de esas no se cuidó, y como no se cuidó, le dio SIDA, ¿no? Igual como dices, no VIH, le dio SIDA. Ajá, es que no les da VIH, güey. Las historias mexicanas no hay VIH, hay SIDA. Hay SIDA. Entonces, por ahí algo que fue como muy notable es que Angélica Aragón, que era la protagonista y que como, bueno, quien la ubique, pues ella tiene una labor con el activismo femenino, ¿no? Muy latente desde siempre. Y por el otro lado, Margarita Gralia empezó a volver también ese ícono, ¿no? Entonces empezaron a ir a los, a los programas justamente para empezar a desmitificar que a Paulina que a Paulina no había muerto de SIDA porque por su disfrute sexual, ¿no? Que el disfrute sexual de Paulina no había tenido, o sea, no era como algo intrínseco, ¿no? O sea, no era algo como, ay, si disfrutas de tu vida sexual, entonces te va a dar SIDA y te vas a morir, ¿no? Entonces ellas lo empezaron a manejar que no había sido un diagnóstico a tiempo, ¿no? Y que eventualmente pues o sea, empezaron a lavar un poco el cagadero que habían hecho claro. los escritores, ¿no? Lo cual pues es como una cosa bastante, pero claro, o sea, de pronto yo me acuerdo, yo era muy bebé en ese entonces, o era como prepuber, pero, pero sí decía, ¿por qué le tiene que dar SIDA si es el personaje más padre, ¿no? Exacto. Estaba disfrutando de su sexualidad y me la matan de SIDA. Entonces, no hay. Creo que en teatro, bueno, ni hablemos, ¿no? O sea, no hay obras como específicamente hechas en México que hablen sobre la crisis del SIDA o que hablen con personajes de VIH. De hecho, al teatro en México le faltan mucha representación. Lo que más tenemos, pues, es lo que nos traen de pronto, pues, los chicos de la banda, pues, Un Corazón Normal, que yo creo que se volvió como mucho más emblemático por sus carteles que por su contenido de pronto. O sea, porque también hablaban mucho de este amor homosexual, pero como que no hablaban como tal que la obra se trataba sobre el inicio de la epidemia del SIDA, ¿no? Que a mí me hubiese parecido mucho más importante que habláramos de eso que del beso de Hernán Mendoza, ¿no? Creo que eso es muy importante, que de pronto todavía como que le sacamos un poquito, ¿no? O sea, como que... Un montón. Como que todavía no hay esta cosa de vamos a entrar aquí y vamos a hablarlo desde este lado. Y en la cultura americana, como vimos, pues hay un montón de cosas y no todas son tan rescatables, pero creo que son las que nos ayudan. Particularmente también siento que eso le pasa mucho a la representación LGBTIQ en México, ¿no? O sea, como que de repente contextual. O sea, por ejemplo, lo que le está pasando a nuestra generación es que nos estamos contextualizando más a partir de lo americano, a partir de todo. Americana, ¿no? Ajá, de Pose, de Paris is Burning, del Vogue, de todo eso, que de lo que realmente pasa. Y es que también tenemos historias donde, claro que tenemos personajes LGBT en México, pero casi todos son muy asumidos. O sea, Monsiváis nunca salió del closet, ¿no? O sea, con Gabriel nunca hizo un pronunciamiento como tal, todo estaba muy asumido, todo está justamente en lo que se ve, no se pregunta, ¿no? O sea, yo creo que de las grandes historias de visibilización que tenemos, pues está Nancy Cárdenas, está Salvador Novo, ¿no? Pero que pues que también eran como eran muy incómodos, ¿no? Como eran muy disidentes, pues claro, los teníamos que hacer como abajito, ¿no? Pero claro, creo que también son figuras a las que vale la pena que nos acerquemos, porque justamente por ahí, ahora sí que por ahí está el camino, ¿no? Y regresar no a nuestras grandes figuras, sino a la gente a lo mejor que a partir de toda esta visibilización que está viendo ahora, es que también es eso, Alain, que yo creo que la visibilización que está sucediendo ahora
con el VIH en México no existía, o sea, no estaba sucediendo, ¿no? O sea, creo que hasta ahorita los medios empiezan a agarrar eso y más o menos por ahí como que... No del todo, ¿no? Y aparte hay como tropezones, por ejemplo, hay en una serie española que se llama Física y Química, hay un personaje que vive con VIH, pero cuando revela que tiene VIH es la cosa más dramática del mundo, ¿no? Y aparte, por ejemplo, donde te das cuenta que no hemos avanzado tanto es que todavía dicen, bueno, es que yo tengo esa enfermedad, ¿no? El personaje dice, yo tengo esa enfermedad. Y es como, ¿what? Y por ahí el otro personaje que tiene VIH actualmente es Marina de Elite, perdón. En la primera temporada el personaje tiene VIH, bueno, revela que tiene VIH, pero también es como muy... Es dramático. Como, sí, es todo un drama, ¿no? Y por ahí, me acuerdo que hace poco leía a Ofelia Pastrana decir, ¿cuándo va a haber personajes LGBTI que no sean un drama, ¿no? Y lo mismo pienso con el VIH, ¿cuándo vamos a tener? Me acuerdo cuando yo tuve mi diagnóstico, que lo viví con alguien más, ya te lo he contado muchas veces, pero lo viví con alguien más y me acuerdo que esa persona me decía, híjole, es que yo tengo clavado que me voy a morir. Y le decía, pues claro, porque toda la vida hemos visto contenidos donde la gente nace, se muere, se infecta, muere. Claro. No, nunca vemos gente que se infecte y viva. ¿Y cómo vive esa gente, no? Y cómo sí, de pronto... que sean exitosos, que hagan sus cosas, que tengan una carrera, que tengan una vida plena. Y es como, no, güey, a huevo te mueres. O sea, te vas a morir de eso. Y que eso es como, por ejemplo, pues por eso decía hace rato, ¿no? Pues todos crecimos con Filadelfia y eso, ¿no? Eso no quiere decir que Filadelfia en su momento no haya tenido su labor, pero claro, ahorita no es actual, ¿no? No es necesario que la cancelemos, pero es necesario que la dejemos ahí. Claro. ¿No? ¿Cuál sería como, así como el top, tu top de la representación del, pues del SIDA, güey, del VIH y del SIDA, así a lo largo de este tiempo? Yo creo que sí, Long Time Companion sería como uno. Ángeles en América. Creo que sí. Uy, creo que esta obra que decía, o esta película que si la pueden ver en algún momento, se llama Amor, Coraje y Compasión, que es de Terrence McNally, o leerla como, seguramente en Amazon está como en un Kindle y cuesta como 50 pesos. El teatro para leer es muy barato. Híjole, creo que sí, Un Corazón Normal. Creo que definitivamente Un Corazón Normal y 120 latidos. O sea, seguramente hay más cosas por ahí, pero creo que son de las que yo digo, es que esto es, verlo desde ahí es padrísimo. Está ¿no? chido. Verlo desde ese lado se vuelve. Es que también hay que entender que eran momentos en donde no sabíamos qué estaba sucediendo, entre la gente no sabía qué estaba pasando, en los que y creo que por eso entenderlo desde estas grandes familias, desde esta gran comunidad que de pronto se va haciendo, desde esta gran resistencia, o sea, y no va desde el lado de romantizarlo, pero sí es entender un poco que seguimos viviendo en esta lucha, ¿no? Yo creo que el entendernos también, o sea, eso nos ayuda a entender que hay una lucha y que hay algo en lo que todavía estamos insertados. Y eso está padre. Nada más creo que ahora hay que entender que alguien pueda decir, mira, ese personaje tiene VIH y yo tengo VIH y no me voy a morir, güey. Exactamente. O sea, no ¡Ay, qué bonito! Con ¿no? con eso me doy por bien servido, claro, no me va a morir, ¿no? Eso está increíble, sí, sí, sí. Es como sumamente enriquecedor este recorrido. La verdad es que, ay, no manches, ya vamos casi 45 minutos. Pero es muy interesante porque entonces podemos ver cómo nos ha nutrido o desnutrido esa representación al respecto del VIH y el SIDA a lo largo del tiempo, ¿no? Por ahí hay un documental que nada más me gustaría como anotarlo, que es que es sobre 5 hombres que retrata Spencer Tunick, ¿no? Ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí ponen
hombres VIH Spencer Tunick. Les van a aparecer las fotos y el documental, que de hecho creo que hasta está en YouTube. Pero es un documental que justamente trae un poco la vida de 5 hombres ya de 40 más, ¿no? Ok. Con el VIH. Y es un mini documental de 40-45 minutos, que en su momento sacó HBO. No sé si está en HBO Max, no lo he buscado, pero por ahí debe de estar. Y justamente creo que como que ese y Strike a Pose. Se llama VIH al desnudo. Ese y el de Strike a Pose, que es los bailarines de Madonna del Truth or Dare, pero acá, allá en el 2018, si no me equivoco. O 2018 o 2018, pero son los bailarines ya adultos, hablando de su experiencia, muchos diagnosticados con VIH, o muchos que fueron diagnosticados en fase de SIDA y que ya ahora viven con VIH y tienen vidas padres y son bailarines y muchos son exitosos, ¿no? Uno es coreógrafo de todo el mundo. Entonces, creo que esos retratos son los que de pronto vale la pena como jalar, ¿no? O sea, como de pronto decir, es que esto es lo que necesitamos. Yo creo que sí estamos como en un momento donde necesitamos ver ese tipo de representaciones. que también podemos ver como esta especie, por ejemplo, hace poco me acordaba de una miniserie muy fresa que hubo, pero que ayudó mucho a la visibilización de la comunidad de hombres gays, jóvenes, se llama Con Lugar, ¿no? En YouTube. Y de repente digo, bueno, ¿por qué no? Creo que sí. ¿Por qué no hay un Con Lugar de hombres gays con VIH, ¿no? O sea, donde yo puedo sacar mi pastilla en los tacos y no hay bronca, ¿no? Y creo que eso, ¿no? O sea, creo que anclarnos más a lo que está sucediendo, insisto, qué padre la historia, pero también creo que crear nuevos paradigmas, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Wow. Queridísimo Ro Banda, Rosita Banda, me encanta tenerte aquí de invitada. Bien grosera la banda que te puso Qué horrible la gente, sí. Qué horrible la gente que pone apodos. Yo agradezco muchísimo este tipo de espacios que se generan a partir de, pues yo la verdad es que de cine sé muy poco, entonces por eso les quise traer a alguien que sepas y de cine, teatro, televisión, y la verdad es que nos ha dado un recorrido bastante vasto como para que agarremos el Google y empecemos a ver cuáles son las películas de las que hemos hablado y cuáles son las obras y la literatura que hay al respecto. Te agradezco muchísimo que hayas venido y nos hayas acompañado y educado al respecto de esta representación del SIDA y el VIH. No, muchas gracias. Yo un placer hablar de esto siempre. Muchísimas gracias, querido. Sí, se nota que lo disfrutas mucho, Rosy. Cuídate mucho, amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Recuerden que este programa y todos los demás programas están en el YouTube de Homosensual. El grupo de apoyo Vive Libre sesiona todos los jueves de 7 a 9 por Zoom en las redes @Vive Libre, Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar y ahí les podemos pasar la liga semanal. Vamos a estar trayendo más programas como para hablar más, ya no tanto de lo médico, sino de lo social, del arte y para educarnos un poquito más, ¿vale? Yo les agradezco muchísimo. Recuerden que Homosensual TV tiene diferentes programas, viene el Pano Show, viene Así que quieres hablar de, también por ahí están Las Morras. Busquen todos los programas en todas las plataformas de streaming que se están reproduciendo, valen mucho la pena. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche, nos vemos también, nos escuchan por Spotify y podcast. Cuídense mucho, recuerden, háganse la prueba, usen condón y si no quieren usar condón, usen lubricante. Nos vemos pronto, bye.